Stephen Strange es un neurocirujano brillante, pero muy arrogante. Su identidad está completamente basada en su éxito y en su capacidad intelectual. Cree que tiene el control absoluto de su vida y menosprecia a los demás. Pero su mundo se desmorona cuando sufre un accidente de coche que daña sus manos, dejándolo incapacitado para operar. Todo lo que definía quién era se pierde, y con ello su sentido de vida. Desesperado por recuperar sus manos, Strange busca soluciones médicas sin éxito. En su desesperación, escucha sobre un hombre que se curó milagrosamente y viaja a Camartag, donde conoce a la anciana. Aquí enfrenta un choque con su manera de pensar. No todo en la vida se puede explicar con la ciencia y la razón. Aunque al principio rechaza la idea de un mundo más allá de lo físico, su dolor lo obliga a abrirse a nuevas posibilidades. Cuando la anciana lo expone a realidades más allá de lo material, Strange al principio se resiste. No quiere aceptar que hay un orden superior o fuerzas espirituales, pero cuando experimenta en carne propia la existencia de otros planos, su mente comienza a abrirse. Su orgullo aún lo frena, pero empieza a ver que el verdadero conocimiento no es solo intelectual, sino también espiritual. ¿Te cuesta aceptar que hay algo más allá de lo que puedes controlar o comprender? ¿Qué significa para ti dar un salto de fe? A medida que entrena, Strange aprende que el poder no es para el beneficio personal, sino para ayudar y servir. Esto va en contra de su antigua mentalidad egoísta. La verdadera grandeza no está en acumular conocimiento o reconocimiento, sino en ponerse al servicio de los demás. Esta es una gran lección de fe, confiar en que hay un propósito mayor que va más allá del propio interés. ¿Has experimentado que cuando ayudas a otros, tu vida cobra más sentido? En la batalla final contra Dormammu, Strange hace lo impensado. En lugar de luchar con fuerza bruta, usa la estrategia del sacrificio. Queda atrapado en un bucle temporal, dispuesto a morir una y otra vez por el bien del mundo. Aquí demuestra que ha aprendido la lección. La verdadera grandeza no está en el poder, sino en la entrega. La vida cobra sentido cuando nos damos a los demás. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por algo más grande que tú mismo? ¿Cómo puedes vivir con una mentalidad de entrega y no solo de éxito personal? Doctor Strange pasa de ser un hombre autosuficiente y arrogante a alguien que confía en una realidad superior y dedica su vida a proteger a los demás. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia transformación. ¿Dónde encontramos nuestra identidad? ¿Cómo afrontamos el sufrimiento? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿Para qué usamos nuestros dones? Que esta historia nos inspire a buscar un sentido más profundo en la vida y a vivir con fe, humildad, dignidad y sentido.